nosotros. Y hoy es 11 de julio, hoy el mundo celebra, en el mundo recordamos el Día Mundial de la Población, más de 8.000 millones de habitantes que cohabitamos en este planeta, en esta Pachamama, desde algunos años atrás y allí vamos avanzando. Sandra, muy buenas tardes, saluda a la audiencia, ya te estamos viendo, por favor, saluda a la audiencia y comenzamos cuando son las 3:25. Muy buenas tardes, un gusto de poder estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros y también a nuestros amigos y amigas de Radio Dignidad de Honduras, Minca Comunicaciones Argentina, Codeca Guatemala y todos otros canales donde generamos este contenido y a los que también nos verán por YouTube. Em, la plática para hoy, la entrevista para hoy es el tema de nuestra lectura a brocha gorda desde adentro, pero también desde afuera, sobre la movilización que ocurrió ayer 10 de julio por las comunidades rurales y también urbanas del movimiento Codeca, con sus demandas propias, con sus propuestas concretas. No sé qué sentimientos, qué emociones te generaron esa movilización. Te vimos ayer en el Parque Central y no sé cuál es tu lectura, estimada Sandra. Eh, bueno, considero que como movimiento hemos planteado y ha habido eco al respecto de cuáles son nuestras demandas, pero también diría que el seguir insistiendo en que los problemas que tiene Guatemala requieren un proceso que le permita superar los problemas estructurales. Entonces, bueno, para mí fue muy emocionante, ¿no? Encontrarnos con compañeras, compañeros que vinieron desde muy lejos, desde muy temprano y dejaron sus actividades para movilizarse y para alzar la voz frente a lo que estamos viviendo, principalmente porque hay un ambiente de mucho silencio al respecto de el actuar del gobierno y también de alrededor de la situación que estamos viviendo, de recrudecimiento, del empobrecimiento y de cómo hemos denunciado también que si no hay una transformación profunda, si no hay, digamos, si no cambiamos de modelo, pues seguramente los problemas no se resolverán. Entonces, pues creo que también el hecho de que compañeras y compañeros de distintas comunidades se hayan movilizado hasta la ciudad, pues también es una muestra, ¿verdad?, de cómo las comunidades organizadas en Codeca tenemos conciencia de que únicamente organizándonos vamos a poder provocar esos cambios. Entonces, el hecho de que se haya paralizado nuestras actividades cotidianas y pues el costo que eso puede tener es parte, ¿no?, de esa convicción política de que hay que transformar este país, pero no de manera como se ha tratado de hacer ver ahorita, ¿no? Que pues no son cambios reales y hay una serie de contradicciones pues, que fuimos denunciando, ¿verdad? No, no logro escucharte. Bueno. Ahora sí, ¿me escuchas? Estamos Sí, ahora sí. conversando con Sandra Chinico sobre la movilización de ayer, un movimiento que movilizó al país, un país un tanto, no sé si todavía estupefacto entre la esperanza y la imposibilidad de hacer cambios necesarios en el país con el actual gobierno que se denominó gobierno de cambio, gobierno de primavera. Y claro, una de las cuestiones que nos llama la atención es el tema de gente excluida, movilizándose, y eso es más que importante en países, en sociedades donde muchas veces el tema del asistencialismo ha inmovilizado la posibilidad de hacer acciones colectivas de manera voluntaria en conjunto. Sandra,
La movilización tenía el objetivo de poner en la palestra lo que ya cotidianamente se está sintiéndose, como es el tema de la alza de del costo de la canasta básica, el tema de las privatizaciones a través del proyecto del contrato público-privado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es tu lectura sobre la actitud del gobierno que en algún momento también se pintó, no solamente como la recuperación democrática, sino también se pintó incluso como el neoculturalista, es decir, como que aquel que había agarrado de la mano a los pueblos indígenas y caminaba con los pueblos indígenas después de las manifestaciones de octubre, etcétera? Pero ayer prácticamente fue un desprecio a las comunidades indocampesinas. ¿Cómo lo es, Eliu? A mí me parece que nuevamente hay un uso, ¿no? De la imagen de los pueblos que solo es para beneficio, en este caso, pues fue en un contexto electoral en el que pues los pueblos nuevamente colocaron el cuerpo, pero hay un desprecio, ¿no? De parte de los gobiernos y este está pues nuevamente teniendo acciones que no se están diferenciando de otros gobiernos y la relación, es decir, o ese desprecio que hay hacia los pueblos y las comunidades y hacia sus propuestas, porque también así como hemos denunciado, como exigimos nuestros derechos, también tenemos propuestas para solucionar esos problemas que estamos viviendo. Entonces, el hecho de no tener esa voluntad de acercarse, de conversar, de dialogar, de escuchar a los pueblos, ratifica lo que habíamos ya denunciado también en un momento, ¿no? Cómo hay una utilización de los pueblos únicamente cuando es para beneficio de algo en específico, pero cuando se trata de cambiar esos problemas que tienen que ver con el racismo estructural, con el clasismo, con la forma de la tenencia de la tierra pues que sabemos, ¿no? Que es injusta. Y que son problemas que tocan directamente nuestras vidas, como lo que está pasando con el encarecimiento de los alimentos, por ejemplo, o la falta de acceso a servicios básicos como el agua, la salud, la vivienda, la energía eléctrica también, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente esto demuestra que no hay ese interés, el hecho de que, bueno, solo utilizan la imagen cuando les conviene, en este caso cuando le conviene al gobierno, pero sustantivamente la vida de estos pueblos no está cambiando, pues de querer figurar como un gobierno porque tienen ciertos funcionarios o funcionarias que son indígenas, digamos, considerar que es un cambio sustancial, realmente es nuevamente como tratar de lavarse la cara frente a estos, digamos, a esa deuda histórica que les. Gracias, Sandra. Estamos conversando con Sandra Chinico. Son las 3:33 aquí por donde estamos. Estamos en el espacio de www.radiovictoriagt.com conversando con Sandra Chinico sobre su lectura de la movilización de ayer y seguramente también vamos a ir haciendo con otras personas. Em, Sandra, ayer fue prácticamente no solamente una suerte así de tomarle el pulso al país en cuanto a la recepción de estas actitudes de protesta, pero también de propuesta por parte de movimientos como Codeca, sino también fue una suerte así de termómetro para el mismo movimiento Codeca. Muchos decían que estaba enfermo el movimiento, que había salido convaleciente de las elecciones pasadas, que iba a desaparecer, indicaban incluso, pero ayer mostró, digamos, vivacidad, mostró fuerza. Según tu lectura y viendo la actitud del gobierno actual, y hay un sacerdote esta mañana me decía, estamos peor que antes en cuanto al costo de vida, etcétera. ¿Cuál tiene que ser la dinámica, la actitud, la apuesta del movimiento Codeca y otros en el país para que efectivamente los cambios se den en este país nuestro?
Este, realmente sí, yo creo que el hecho de que la movilización ayer con la cantidad de personas que fueron parte de, la manifestación, de la movilización, pues creo que es parte de, la necesidad que tenemos de organizarnos para generar esos instrumentos con los que vamos a dar batalla, porque estamos frente a un modelo de Estado que no quiere cambiar, que no quiere perder privilegios y por lo tanto los gobiernos hasta ahora han sido únicamente una especie de pantalla en el que las decisiones, pues hemos visto hasta ahora, no la toman el gobierno directamente, sino toda la influencia que tienen incluso países como Estados Unidos y esa relación que hay de colonialismo. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que desde Codeca se plantea que haya una asamblea constituyente popular y plurinacional, pues es parte precisamente de concretar y materializar esos cambios que queremos, o digamos el mecanismo, la vía para poder concretar esos cambios, que seguramente pues esto es un proceso, sí, no, definitivamente es un proceso que también requiere de un cambio social, porque lamentablemente y como digamos también como el papel que han tenido los medios de comunicación corporativos o la desinformación que hay en redes sociales, pues siempre hay una estigmatización al movimiento o digamos hay también mucha violencia racista que no está, bueno, que no hay esa disposición a querer que este país verdaderamente sea diverso, ¿no? No es únicamente, ya no es suficiente el hecho de que se reconozca como un país multicultural, sino que si políticamente y las condiciones materiales de vida siguen estando en desigualdad, pues realmente esto, como muchos elementos que tiene este Estado colonial, pues solamente, digamos, solamente se refieren a los pueblos como un adorno de este país. Sin embargo, en la vida cotidiana, la realidad es muy distinta, ¿no? Porque pues vivimos el costo del extractivismo, de los desalojos, de la exclusión, y por eso mismo es que si el Estado que conocemos sigue sosteniéndose eh, bajo esos pilares del racismo, del clasismo, del patriarcado, del colonialismo, difícilmente vamos a tener cambios estructurales, o sea, no los vamos a tener. Y si los gobiernos, o en el caso, por ejemplo, del gobierno actual, pues no tienen la intención de mover esa estructura, de cambiar la forma en que se administra el Estado, entonces, pues los pueblos vamos a seguir siempre relegados. Y los pueblos y las clases sociales empobrecidas también, porque es lo que vimos ayer, ¿no? Venían las comunidades de pueblos originarios, pero también estaba las personas de la ciudad o del departamento de Guatemala, o los lugares quizás más urbanos, pero que tenemos las mismas necesidades, ¿no? O sea, estamos viviendo el costo de la vida realmente es difícil. No tenemos ningún tipo de derecho que se satisfaga de manera digna. Entonces, en ese sentido, también creo que la única forma en que se va a poder resolver esto es cambiando el modelo, cambiando la estructura, transformando, ¿no? No haciendo las mismas cosas, tratando de hacerlas ver que son diferentes, porque no vamos a obtener resultados, y es lo que estamos viendo en este momento. Gracias, Sandra. Sí, efectivamente, la vida está insostenible, peor que antes, como decíamos hace minutos atrás. Y miren, en El Salvador, la papa de aquí de Guatemala que se lleva a El Salvador cuesta 30% menos que en Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque el presidente Bukele le dijo a las empresas, o bajan, o les investigo hasta los calcetines. Y las empresas se han asustado y tuvieron los coyotes, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo qué chilero sería que el costo de los productos de agricultura pues beneficie a los campesinos? Eso es falso. Quien está beneficiando, hay alguien que está sacando plata por ahí porque los campesinos siguen entregando sus productos al mismo costo de antes, pero en El Salvador, ¿no? Entonces, esto es todo lo que está ocurriendo y en Guatemala, entonces, ¿por qué, no?
Esa es una de las grandes preguntas. Y claro, el presidente no, el gobierno actual no toma decisiones allí, no quiere tomar decisiones. Yo no sé si tiene miedo a los coyotes, pero esas son realidades que está ocurriendo y por eso la gente se está movilizando, pero también con lo que está diciendo Sandra, con cambios estructurales. Porque claro, podrá venir incluso el político más, si acaso existiera un político más santo, ¿no? A gobernar el país, pero si el sistema está chueco, está mal hecho, no va a poder funcionar este país, ni tampoco el gobernante que va a entrar va a poder salir ileso, y eso es lo que le está pasando a Bernardo Arévalo. Y en ese sentido, ¿no te parece, Sandra, que Bernardo tendría quizás alguna misión especial con esto que decías tú del neoculturalismo que estaría promoviendo a través de esto de la etnopolítica, ¿no? Coloreando un poco las gobernaciones, a través de ventanillas, a través de colores mayas, etcétera. Y al mundo él se vendió como la materialización de cómo se tiene que recuperar la democracia mediante los juegos, digamos, democráticos, pacíficos, etcétera. Así se vendió al mundo. Y cuando aparecieron los actores indígenas alrededor de él, tomándose de la mano con él, también se mostró como el nuevo Fray Bartolomé de las Casas, digamos, así, y diciendo al resto, como movimientos como Codeca, pues olvídense de vuestras agendas, olvídense de vuestras propuestas, no necesitamos el problema de los originarios y de los excluidos, se resuelve de esta manera y lo estoy haciendo yo. ¿No te parece que hay una intencionalidad así, bajo la manga, que sus mandantes le estarían forzando a hacer eso? A mí me parece una actitud bastante perjudicial, ¿no? El hecho de, digamos, cómo además esto ha provocado un silencio, ¿no? Alrededor de la gestión, porque pues ya el hecho de contratar a ciertos sectores o de, digamos, acercar a ciertas personas al gobierno y ser funcionarias y funcionarios, pues parece ser una estrategia, ¿no? Para silenciar cualquiera, digamos, cualquier posición que pueda cuestionar o poner en crítica lo que está pasando. Y esto me parece que es bastante, bueno, el Estado realmente ha sido muy experto en hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo hemos visto como para, pues, tratar de apaciguar, ha creado cierta institucionalidad, pero que al final es infuncional porque está hecha para eso, porque, digamos, la estructura misma del Estado ha sido racista, ha sido colonialista también, entonces, por lo tanto, y sí, bastante culturalista, ¿no? Folclorizadora y todo esto que sabemos. Y cómo entonces a partir de, el hecho de crear uno o abrir uno que otro espacio, pues es una forma como de entretener incluso a los pueblos, ¿no? De como digamos, de hacer pensar que se están generando, digamos, cambios que puedan beneficiar a la población. Sin embargo, al mismo tiempo que los abre, crea los mecanismos para ahogar estos espacios incluso. Lo hemos visto como, bueno, si el racismo, por ejemplo, es un problema histórico, estructural este país, y existe una codistra, por ejemplo, que no ha sido, no, pues no ha trascendido realmente a cambiar digamos, este problema y cómo tampoco es que, bueno, prácticamente la relación que hay en el Estado con estas dependencias, pues ha sido como ciertas migajas, ¿no? Son como migajas que el Estado da a los pueblos para que nos entretengamos con esas migajas, pero no veamos, o no, o quizá no es que no veamos, sino que, digamos, no asumir el hecho de que el Estado tiene estas prácticas precisamente para esto, ¿no? Para seguir garantizando que cierta parte de la población pues va a sostener, ¿no? El país, pero que esa población pues siempre va a estar por debajo, ¿no? Entonces creo que el hecho, por ejemplo, de cómo fuimos viendo, ¿no? Cómo el gobierno realmente pues solo ha utilizado la imagen y a mí eso me parece que es una práctica que han tenido otros gobiernos a los que se les ha cuestionado mucho, ¿no? El hecho de agarrarse de la multiculturalidad para únicamente de forma discursiva, sin embargo, materialmente, no los cambios sustanciales, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con la tierra.
¿Cómo puede ser que el gobierno ahora diga que no puede intervenir en los desalojos, por ejemplo? O bueno, ahorita estaba incluso también leyendo un reportaje sobre la movilización de ayer y se hablaba que bueno, prácticamente es el aumento en el precio de la canasta básica es porque las carreteras están en mal estado. Pero entonces, cuál es el trabajo del gobierno? ¿No? Si no va a poder reparar las carreteras, si no puede intervenir en el alza de los alimentos, ¿no? Del precio de los alimentos, si no puede intervenir en los desalojos, si no pueden despedir a funcionarios corruptos, como lo ha pasado con Consuelo Porras, por ejemplo, y si creen que digamos, jugando a la institucionalidad, que es la que precisamente estamos diciendo que está podrida, que creen o quieren hacer creer que así es como se van a cambiar las cosas, pues creo que eso es lo que va a pasar. 4 años en el que pues no se puede hacer nada, ¿no? Porque no nos dejan hacer nada y justificarlo una y otra vez. Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Digamos, gobernar de esa forma, porque, o bueno, digamos, para los intereses de países como Estados Unidos o para la oligarquía, para los criollos, pues muy bien, ¿no? Estamos viendo cómo nuevamente se van a poder proteger durante este tiempo, pero para nosotras y nosotros digamos, va a ser prácticamente quienes vamos a asumir todas esas decisiones que el gobierno está tomando y que por eso tenemos el derecho y la necesidad, ¿no? De denunciar y de movilizarnos, porque se trata de nuestra vida y de la vida de nuestras comunidades. Así es, Sandra. Hemos conversado con Sandra, son 3:46 sobre, a raíz de la lectura de la movilización que tuvo Codeca ayer, y estamos haciendo una reflexión, hicimos una reflexión y también adentrándonos un tanto sobre la intencionalidad que estaría detrás del señor Arévalo en su actitud con los pueblos originarios. Y hay un viejo dicho que dice: Pachamama, líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libraré yo. O los griegos decían, ¿no? Pues líbrame del caballo de Troya, ¿no? Porque pues eso es lo que a veces uno puede ver en estas situaciones. No sé por cuánto tiempo más podría desmovilizar estas actitudes neo-multiculturalistas, como lo que estamos viendo desde el Estado actualmente en Guatemala, de cara a la lucha de los pueblos, no lo sé, pero sí va a tener un costo. O sea, el hecho de que muchos compañeros nuestros indígenas estén prestándose consciente o inconscientemente, quizás por necesidad, a que este modo de actuar con los pueblos originarios y con el país se esté normalizando desde el Estado, pues va a tener un costo para los pueblos y para los que vienen después. Sandra, no sé si quieres dejar algún mensaje final. Son las 3:47 y vamos a ir cerrando esta transmisión para que también nuestros colegas continúen con sus trabajos en sus diferentes canales. Bueno, yo creo que es necesario que como pueblos analicemos lo que está ocurriendo, que tengamos una posición frente a la realidad y que no nos conformemos, ¿no? He visto algunos comentarios al respecto de que, bueno, ¿qué esperamos, no? Como o sea, que esperaba, es decir, o sea, al movilizarnos es que estamos esperando que otros gobiernos hubieran sido mejor, como Sandra Torres y otros, ¿no? Y realmente no es así, sino nos han acostumbrado a pensar que no vamos a poder hacer transformaciones profundas y reales y que por eso debemos conformarnos a votar siempre por el menos peor, a votar siempre por el grupo que parece ser un poco quizás mejor que otros, ¿no? Y creo que eso, pues nuevamente estamos viendo cómo si un grupo, un partido político ofrece o dice cosas que luego cuando ya está en el gobierno no las cumple porque no tiene la voluntad o se contradice, pues es parte nuevamente de lo que es decir, de lo que ha provocado la situación que tiene también el Estado pues, de ser un Estado servil, ser un Estado que está prácticamente a la disposición eh, de los ricos o de los empresarios que han acumulado, que han despojado y que por eso tienen riqueza, ¿no? Entonces creo que como pueblos debemos de ser críticos, debemos de ser críticas, también escuchar, porque creo que el hecho de que hayan propuestas significa que no únicamente se está hablando de cosas
que imaginamos, ¿no? Sino que los pueblos organizados hacen propuestas, los pueblos organizados, las comunidades organizadas en Codeca están haciendo propuestas y creo que el gobierno tiene la obligación de escuchar a las comunidades y a los pueblos que habitan en este país. No preferir escuchar, o ir y sí tener tiempo para ir a Estados Unidos frecuentemente o de venir y sí hablar con los veteranos militares como pasó hace unos días, pero no hacerlo con las comunidades y con los pueblos que están planteando ideas, que están planteando cambios también desde la realidad que vivimos. Un gobierno se debe al pueblo, no a nadie más. Sin embargo, esto es algo que todavía no hemos logrado y que necesitamos pensar que sí se puede provocar y que aunque ahora parece a veces difícil, ¿no? Pensarnos en otra forma porque estamos acostumbrados a esto, eso no quiere decir que no sea necesario y que además no pueda llegar a ser realidad. Así que yo invitaría, ¿verdad?, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a que tengamos ese pensamiento crítico, a que además nos movilicemos y nos organicemos, porque frente a todo este silencio, frente a toda a esto que están buscando que nos acostumbremos, realmente la realidad del país es crítica. Lo hemos visto, lo estamos viviendo y consideramos pues que solo organizándonos, movilizándonos, generando estas propuestas, estos cambios, vamos a poder hacer transformaciones reales. Muchas gracias. Fue Sandra Cinico quien conversó con www.radiovictoriagt.com a raíz de las movilizaciones del día de ayer y seguramente también va a haber más movilizaciones, más acciones, porque la actitud del gobierno es hacer razón a dialogar con los que supuestamente a quienes se debía, pues no es lo correcto. Eso ha fastidiado a mucha gente y con seguridad habrá más anuncios, habrá asambleas seguramente en Codeca, analizarán, evaluarán y anunciarán seguramente acciones colectivas. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar siempre con nosotros, con esa actitud de prestarnos tu inteligencia y tu palabra. Hasta entonces, chao, chao.